Mi nombre es William Ipanaquea Lama, soy profesor de la Universidad de Piura, trabajo en el Departamento de Electrónica y Automática de la Facultad de Ingeniería. El seminario que vamos a tener el día de hoy se titula Tecnología de la Automatización y el Control Automático. Entonces, antes de empezar con la presentación del seminario, quería dar una panorámica de cómo la industria se está moviendo actualmente. Tiene algunas exigencias. Hablamos de hoy de una industria competitiva. Cada vez les exigen mayores retos, que cumpla unas ciertas normas de calidad, y esto representa en los procesos tener muy controlados algunas variables, como por ejemplo, si hablamos de exportación de harina de pescado, el grado de humedad tiene que respetarse, tiene que estar bajo cierto nivel, por ejemplo el 9% de humedad. Significa que si exportamos productos agroindustriales, entonces en las autoclaves tienen que verificarse los controles de temperatura a cierto nivel, 45 grados, 50 grados, dependiendo del tipo de proceso o de producto que estemos exportando. Actualmente la normativa internacional también nos exige temas de trazabilidad, es decir, una historia del producto, cómo ha sido procesado, los caminos que ha seguido, para tener los registros históricos de todo el proceso al cual ha sido sometido el producto que estamos procesando. Las normativas del ambiente son cada vez más estrictas y en el Perú hemos entrado en una fase también de legislación de normativa ambiental, por lo cual, por ejemplo, en el campo, sea agroindustria, sea minero, no podemos las aguas botarlas al medio ambiente de cualquier manera. Tenemos que sufrir un procesamiento, un tratamiento de aguas en las cuales también hay que regular ciertos parámetros, por ejemplo, el pH. En el caso de sistemas de generación eléctrica, sobre todo basados en gas o en sistemas térmicos, también necesitamos tener bajo control algunas emisiones, por ejemplo, NOx. De igual forma, necesitamos algunos sistemas de alerta, de seguridad y de supervisión remota para poder tener un sistema de monitoreo cada vez más flexible y también poderlo monitorear a distancia. El recurso energético es cada vez más escaso y normalmente tiene una influencia significativa en los costos de producción. Entonces, en la medida que seamos más eficientes de manera energética, los costos de producción se podrán reducir y por lo tanto nuestros productos van a ser más competitivos. Cada vez los procesos son más complejos, están interconectados. Por hablar de un tema bastante conocido, por ejemplo, la interconexión del sistema eléctrico nacional. Entonces, si van a haber usuarios o generador de diferentes tipos de energía, como puede ser eólica, solar, entonces la interconectividad entre ellas también tiene que sufrir una gestión adecuada. Disminuir los riesgos para las vidas humanas y también los riesgos de deterioro de los productos. Es decir, cada vez tenemos parámetros más exigentes de la producción. Y también actualmente intentamos aprovechar los recursos de las TIC, por ejemplo de la Internet, en la producción industrial. Entonces, es en este marco en el cual las tecnologías de la automatización y el control automático las vemos como un medio para alcanzar esas exigencias. Entonces, es en este marco en que está encuadrado este seminario y afrontaremos las tecnologías que están orientadas a mejorar la calidad, a bajar los costos de producción, a aumentar la productividad, disminuir también los tiempos de parada, para los cuales la automatización tiene unos indicadores específicos con el cual lo podemos lograr. Es decir, para resumir, hacer de la industria una industria competitiva
y eficiente. Entonces, la tecnología de la automatización y control debe ser vista como un instrumento, como un medio para alcanzar unos objetivos de gestión industrial adecuados, que se resumen en una industria competitiva y una industria eficiente. Entonces, este seminario de tecnologías de la automatización y control automático lo hemos esquematizado en los siguientes puntos. Primero vamos a hablar de la panorámica de la automatización industrial, los conceptos fundamentales de control, regulación y también los aspectos básicos que están involucrados en estas temáticas de la automatización. Luego vamos a hablar de uno de los reguladores que tiene bastante aplicación industrial, está presente en cualquier industria que realice un mínimo de regulación de forma adecuada. Veremos los algoritmos PIDs tanto en su configuración continua como en su configuración también digital. Luego vamos a realizar un esquema de cómo hacer un diseño de un regulador PID y vamos a ilustrar también la aplicación en dos escenarios, uno a través de simulación, a través de este computador, pero también vamos a ilustrar en un módulo experimental cómo es que se efectúa esta regulación de tipo PID. También daremos una panorámica de las herramientas hardware en las cuales se puede implementar este regulador industrial que es muy conocido en nuestro sector. Sin embargo, también creo conveniente mencionar que aunque es muy conocido, al mismo tiempo se le explota poco. Ya comentaremos en su momento las causas de ello, pero hago hincapié a que en la industria a veces encontramos equipos reguladores PID, pero no están actualmente funcionando como debería ser, o en algunos casos inclusive los tenemos en operación manual. Hablaremos también en una panorámica de lo que son los sistemas SCADA, cómo los sistemas SCADA se involucran en el ambiente industrial. Hablaremos de los componentes principales de un sistema SCADA y la configuración principal, y también daremos una ilustración práctica a nivel de un módulo de laboratorio. También he creído conveniente ilustrar una técnica de control avanzado que se habla hoy y que en las ofertas industriales ya está presente, inclusive en los proveedores nacionales. Y me refiero a la metodología de regulación o control automático basada en modelos. Y específicamente hablaremos del control predictivo, con lo cual finalizaremos este seminario. Entonces vamos ahora a ocuparnos del primer punto. Vamos ahora a hablar de una panorámica de la automatización industrial y de los conceptos básicos que están involucrados. Algunos elementos conceptuales. ¿Qué cosa es la automatización industrial? Es un conjunto de técnicas basadas en sistemas capaces de recibir información del medio. Del medio se entiende del proceso el cual estamos automatizando. Puede ser un proceso químico, un proceso hidráulico, un proceso eléctrico, un proceso agroindustrial, un proceso minero. Como entenderán, la automatización es una de las metodologías de la ingeniería que es interdisciplinaria casi por naturaleza, porque dependiendo del tipo de proceso con el cual vamos a interactuar, entonces habrá un trabajo interdisciplinario con los ingenieros que se ocupan más de la parte energética, que se ocupan un más del proceso químico, o de un proceso hidráulico, o de un proceso eléctrico. Y el objetivo es emprender acciones de análisis, de organización y control para unos objetivos específicos, que los podemos resumir en optimizar los recursos productivos de diferente naturaleza, como las que aquí se mencionan en esta transparencia. Otro aspecto de la automatización es que también conlleva a una disminución de la intervención humana, sobre todo en aquellas tareas que tienen riesgo de vida
y en aquellas tareas que son monótonas y rutinarias y que por lo tanto están bastante sujetas a errores humanos y con probabilidad de fallas en esas actividades. Es la acción también de reemplazar, complementar o asistir al ser humano en actividades que requieren esfuerzo físico e intelectual. Es decir, la automatización es una herramienta que nos ayuda, que ayuda a la persona a realizar mejor su trabajo. Damos una definición de lo que son procesos secuenciales, porque la automatización es un área bastante grande y los procesos secuenciales son afrontados también de alguna manera, sobre todo por los controladores lógicos secuenciales que para ello nacieron. Y los procesos secuenciales son aquellos que están basados fundamentalmente por eventos discretos o también eventos temporales. Un ejemplo típico de un proceso secuencial es, por ejemplo, el etiquetado en una cadena de producción de envases, por ejemplo, botellas, como se puede ver en esta lámina, ¿no? Fundamentalmente, el proceso es bastante sencillo, hay que poner una etiqueta, la botella tiene que alcanzar la posición por lo cual debe haber un sensor de posición, se detiene el proceso, es decir, la faja transportadora detiene su marcha, se efectúa la acción de etiquetado y entonces podemos poner la etiqueta adecuada y luego pasamos a la siguiente botella. Entonces, lo que intenta visualizar esta pequeña ilustración. Otro equipo de secuencia que he querido mencionar, que está más relacionado con una actividad humana, no es una actividad secuencial, es lo que hacemos al levantarnos, ¿no? Nos despertamos, luego nos lavamos o duchamos, nos vestimos, desayunamos y luego ya podemos salir a nuestro centro de trabajo. Entonces son actividades secuenciales, ¿no? Eventos o que pueden ser discretos o también temporales. En cambio, otro tipo de procesos que están presentes en la industria en cuanto a automatización es cuando tenemos retroalimentación. Normalmente en un sistema secuencial no hay retroalimentación. En cambio, en un control automático tenemos una señal de referencia a la cual la vamos a describir luego de una manera un poquito más amplia. Y normalmente en un proceso, por ejemplo, al que me refería al inicio, en el proceso de harina de pescado, yo exijo que esa harina tenga una cierta humedad y eso se le denomina señal de referencia. Es lo que yo deseo, por ejemplo, una humedad del 8.5%. El valor real es lo que realmente tiene ese parámetro, como parámetro es harina. Puede ser mayor o puede ser menor. Y estas variables son comparadas y en base a esa comparación hay un regulador que procesa esa información y en base a esa información se efectúa un análisis y como resultado actuamos sobre el proceso. Y finalmente este proceso me da una variable de salida, la cual es retroalimentada. Entonces, esto es el esquema fundamental que luego me voy a referir de una forma un poquito más detallada, pero este es el esquema fundamental retroalimentado o también técnicamente conocido como feedback o retroalimentación. Otro tipo de esquema que se suelen encontrar en la industria es el esquema hacia adelante o técnicamente conocido como feed forward. Hay muchos ejemplos. Uno de ellos es el que se refiere, por ejemplo, a dar un mando a un variador de frecuencia. Los variadores de frecuencia son dispositivos que en base a un mando, lo que ellos realizan es variar la frecuencia de alimentación a una bomba o a un motor, normalmente trifásico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un motor de corriente alterna, trifásico, y en base a esa variación de frecuencia se puede variar la velocidad. Vale mencionar que en algunas industrias, también, por ejemplo, a pesar de tener el variador de frecuencia implementado y cuyos costos, dependiendo de la potencia de trabajo, pueden ser un costo significativo, normalmente se tiene en cadena abierta y esto hace que no se aproveche bien su potencial.
Este esquema que está aquí no es un sistema retroalimentado, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tienen el esquema de lo que es un variador de frecuencia y lo que constituye el esquema de un motor, la figura de un motor de corriente continua. En la parte experimental vamos a ilustrar una aplicación, primero feed-forward, pero luego también cómo cerrar el lazo, para que este sistema feed-forward convertirlo en un sistema retroalimentado o feedback. Ese experimento es bastante interesante porque ilustra la ventaja del sistema retroalimentado frente al sistema feed-forward. Y vuelvo a mencionar lo que decía al empezar esta lámina, que en algunas industrias, a pesar de tener este elemento, cuyo costo es significativo, dependiendo de la potencia, muchas veces no se le explota al máximo y solamente está en una configuración feed-forward. Y a pesar de ser un elemento de una cadena de automatización, el mando se realiza de manera manual. Entonces, en la parte experimental, ilustraremos cómo se puede automatizar y cerrar el bucle. La automatización la podemos esquematizar en diferentes niveles. En esta lámina, por ejemplo, tenemos 4 niveles. El primero de ellos está referido a la medición de los procesos, que son la etapa de monitoreo, en la cual procesamos los datos de entrada y salida. En este nivel, básicamente la información y los instrumentos están en el campo. Luego pasamos a un nivel 2, en el cual la regulación ya se efectúa en forma retroalimentada. Es decir, tenemos un sistema feedback, ¿no? Y estos reguladores pueden estar o en planta o también en una sala de control. Luego tenemos el nivel 3, en la cual están los sistemas SCADA, que son sistemas de supervisión y monitoreo. Y normalmente estos equipos están instalados en una planta industrial. Dentro de la planta industrial están instalados en una sala de control. Es decir, no están en el campo. Y finalmente tenemos los sistemas de gestión, planificación, que constituyen la parte de gestión de la planta, en donde se establecen los planes de producción en base a las especificaciones o a los pedidos de producción que nos exige el mercado o los clientes. Y también es ahí interesante porque en esta fase es donde se realiza también en tiempo real, si tenemos un sistema totalmente integrado, se realiza un análisis de cómo están efectuándose mis costos, de cómo está efectuándose el proceso, tanto a nivel técnico como a nivel económico. Entonces también constituye parte de un sistema SCADA. En esta lámina vale la pena mencionar que podemos dividir la información como en 2 grupos. Si nos fijamos en la parte inferior, los flujos de información que por aquí se presentan, ¿qué cosas son? Son, por ejemplo, temperaturas, presiones, caudales. Es decir, como volumen de información es de poco volumen. Sin embargo, en la parte superior tenemos volúmenes de información amplios, como los que me refería, por ejemplo, volúmenes de producción, registros históricos. Entonces, eso es una de las características que distinguen los niveles superiores de esta pirámide de los niveles inferiores. Otro punto interesante de resaltar en esta lámina es que, si bien es cierto, los volúmenes de información que fluyen en los niveles inferiores es poco, sin embargo, las restricciones en tiempo son bastante estrictas, en el sentido que aquí las temperaturas tienen que llegar en un tiempo determinado, y si no llega, me puede causar un problema en la planta. Las presiones deben ser leídas y llegar al dispositivo de control en tiempos determinados. De igual forma, las humedades, los caudales, las velocidades o en general los parámetros de producción o de control que esté llevando. Cualquier retardo en este sistema, en algunos casos, tiene un impacto económico fuerte, ya que el proceso no saldrá con la calidad adecuada y entonces tendré que retroalimentar y recircular
dependiendo del tipo de procesos, porque en otros casos ya se pierde esa producción. Entonces, es interesante aquí recalcar esto, que los tiempos son bastante estrictos y son, digamos, condiciones de tipo hard, temporales. Mientras que en la parte superior, los tiempos no son tan rigurosos en cuanto a la llegada de información que tienen que verificarse. Por esa razón, se dice que aquí las restricciones temporales son de tipo suaves o soft. Entonces, eso es lo que distingue los niveles inferiores y los niveles superiores. También vale la pena mencionar que conforme la tecnología está aumentando, estas restricciones son cada vez menores, porque ya la tecnología está avanzando y realmente los niveles de costos cada vez están disminuyendo para satisfacer requisitos en los niveles inferiores como en los niveles superiores. Bien, vamos ahora a esquematizar y hablar un poquito más de lo que es un sistema retroalimentado. Ya vamos a profundizar y hablar en detalle, todavía a nivel básico, pero ¿qué cosa es un sistema retroalimentado? Pues primero tiene que haber una señal de referencia, la cual hemos mencionado que se compara con el valor real. Es decir, si estoy controlando un flujo, yo deseo que el flujo se verifique con cierto caudal. Una cosa es lo que se desea y otra cosa es el valor real. Entonces, si estoy bombeando, por ejemplo, en un pozo para producir agua, entonces la señal de referencia, que es el volumen de producción que quiero sacar de ese pozo, normalmente depende del nivel a que se encuentre ese pozo. Y en algunos casos se le exigirá determinada señal de referencia y en otros casos otra señal de referencia. Y eso es el volumen, el flujo real. Esa información llega a un controlador y un regulador. Por ejemplo, en lo que vamos a ver en este seminario, vamos a ver dos tipos de reguladores. El regulador PID y el regulador predictivo. Uno muy conocido y el otro denominado en la categoría de reguladores avanzados. Esta información va a un actuador que es el que se encarga de adaptar la señal para poder actuar sobre el proceso. En el proceso yo necesito tener un sistema de medición para poder de alguna forma saber cómo está operando el proceso, y ese sistema de medición me da muchas variables, pero yo tengo que elegir una de ellas, que es la variable de salida, que es la que estoy retroalimentando. Este esquema es importante y ahora nos vamos a referir a cada una de sus partes para entender un poco más cada una de esas variables y también darle la nomenclatura comercial o técnica que suele venir en los manuales de los reguladores industriales. Esta parte que está aquí en líneas punteadas es la parte que se refiere a la tecnología del control automático. Normalmente este es el bloque que va alojado en una determinada tecnología, que puede ser un PLC, que puede ser un sistema con microprocesador, un sistema basado en tecnología FPGA, o puede ser también una computadora o un regulador de propósito específico, como algunas tecnologías que luego ya mencionaremos.